¿Qué tal, chicos? Eh, Antes quiero saber si alguien acá estudia economía. Ya, alguien lleva una carrera que tenga que ver con economía, por ejemplo, ingeniería industrial, todos esos temas. Alguien acá lleva ya, o sea, alguno de ustedes, más o menos que nada, ha llevado macroeconomía o algún curso de economía en su carrera. Me gustaría que levanten la mano los que ya, bueno, ya, ya, perfecto. Bueno, el motivo de esta conferencia, como se dice, como coloqué en el título, es una introducción a la macroeconomía, pero desde una perspectiva libertaria. La gente que ha llevado macro, y me lo pueden confirmar, normalmente tiene un enfoque bastante keynesiano o bastante estatista en general, dependiendo mucho, pero normalmente es así. Entonces, veo la importancia de hacer esta conferencia, de aclarar algunos puntos y al final de la conferencia dar un enfoque austriaco, ¿no? De todos modos, voy a explicarles cómo va a ir la conferencia, voy a explicar los puntos macroeconómicos más importantes que uno debe conocer o el vocabulario macroeconómico que uno debe conocer para hablar en esos términos, que normalmente son términos keynesianos, pero de todos modos uno tiene que conocerlo porque con eso se discute, ¿no? Por ejemplo, el tema de bueno, ya voy adelantando un poco, ¿no? El PBI, por ejemplo, o esas cosas son cosas que nacen del keynesianismo en parte, pero que de todos modos cuando uno habla con alguien de macroeconomía, tiene que saber qué significa, cómo se calcula, cómo se aplica esos temas, y para poder discutir con cierta nivel, ¿no? Cuando habla de esos temas. Y número dos, voy a tratar de, después de una explicación para que entiendan, voy a tratar de tocar esos puntos y decir por qué es que yo creo, más que yo creo, por qué es que muchos de estos análisis son relativamente erróneos o no satisfacen del todo bien desde la perspectiva libertaria, por eso se llama perspectiva libertarias, si no fuera otra perspectiva. Y al final voy a dar una introducción, ya que mucha gente me ha dicho también, oh, Gabo, pero los austríacos no son macroeconómicos, a los austríacos no les gusta la macroeconomía y todo el tema. Y en parte es cierto, pero en parte no, más adelante lo voy a explicar. Más adelante voy a explicar ese tema, pero voy a tratar de dar una introducción a la... Diego, ¿me puedes traer los dos libros, 4000 años y Tiempo y Dinero, por favor? Y voy a dar una introducción a la macroeconomía austriaca, que esto no es que lo plantea, digamos, Hayek, Mises y estos patas, lo tiene muy por encima, pero es hasta que llega Roger Garrison, que creo que es la persona, y he traído el libro para venderlos también, es la persona que sintetiza de mejor manera la macroeconomía austriaca, ¿no? Se dice, me acuerdo mucho de Milley que dice, los austriacos ganaron el debate contra Keynes, pero no se enteraron porque no sabían de gráficos y matemáticas. Pero si hubieran sabido de eso, o si hubieran tenido los gráficos, se hubieran dado cuenta, teníamos razón, ¿no? Entonces, en Tiempo y Dinero de Garrison, explica la macroeconomía, le da enfoques con gráficos y todo el tema desde una perspectiva austriaca. Entonces, básicamente eso va a ser cómo va a ir dirigido la conferencia, ¿no? Entonces, aquí tengo otra cosa, si alguien tiene proyectos para prestarnos algún día sería genial, porque yo tengo mi diapositiva, las tengo acá y no tengo nada más. Pero al menos me sirve para guiar. Vamos a explicar primero el primer punto, lo que el señor nos enseña es el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno. Es la variable más importante para conocer qué tan saludable es una economía. O sea, normalmente se escucha cuando estamos ahí, este país ha crecido un 10% de su PBI y todo el mundo, este país ha crecido tanto, su madre, tan felices, ¿no? Entonces, ¿qué significa PBI, no? Por sus siglas es Producto Bruto Interno. Hay otras maneras de calcular el bienestar, hay otras propuestas, el PNB, que es el Producto Nacional Bruto, que es básicamente el PBI, pero simplemente hablando de lo que se produce en la nación. O sea, quitando lo que las empresas extranjeras invierten acá, ¿no? Simplemente lo que se produce acá. O la renta neta, si no me equivoco. Hay varios, pero el más común es el PBI. Y el PBI no se crea, o sea, para que vean cómo es la historia un poco del PBI, no se llega a, a usar así. O sea, ustedes hubieran viajado hace 100 años y nadie te hablaba de PBI. Están un poco perdidos con ese tema. Entonces, ¿qué pasaba con esto? La gente normalmente veía el bienestar con temas de, mira, este país ha producido tanto de hierro, este país ha producido tanto de esto. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el sistema de contabilización internacional establece, y mucho de esto gracias al keynesianismo y todo esto, porque ahorita vamos a ver más adelante, voy a explicar qué tanto de importancia tiene el PBI dentro de la teoría keynesiana, si es que algunos conocen esto del modelo ISLM y todo este tema, qué tanta importancia tiene. Entonces,
Ya, pues estos patas dicen, después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, dicen, necesitamos algo para contabilizar, ¿no? Y establecen el PBI, el Producto Bruto Interno. Voy a explicar cómo se calcula el PBI. Ya hay tres enfoques. El enfoque del producto, el enfoque del gasto y el enfoque de la renta. Voy a explicar el enfoque del producto. Si alguien no entiende algo así, no tenga problema en... No tengan problema en... No tengan problema en preguntarme porque yo estoy acá para responder. Entonces, bueno, básicamente el enfoque del producto es lo más básico, ¿no? La forma un poco más común, ¿no? Es conocer lo que se produce y sumarlo, ¿no? Y sumarlo por los precios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper básico, ¿no? Suponte que mi PBI, el PBI de este país solo depende de los libros. Si yo hago 10 libros y cada uno... Si yo hago 10 libros y cada uno lo vendo a 20 soles, el PBI en total va a ser 200 soles, ¿no? 20 por 10, 200. Entonces, más o menos de eso va el producto, ¿no? O sea, se contabiliza dependiendo cuánto se produce y a cuánto se vende. Entonces, se multiplica 20 por 10, 200. Entonces, esta es la manera más común que se hace. Igual todas son válidas, entre comillas. Pero hay que tener algo en consideración, que muchos se dicen esto dentro de este mundo económico, ¿no? No sé si alguien ha escuchado el término doble contabilización, que es, no te preocupes, no puedes contar dos veces, porque suponte que ya en nuestra economía, nos preocupamos en esta economía hacemos libros, en este lugar nuestra economía en total se respalda por los libros, pero hay un pata también que vende papel es de este material. Entonces uno diría, mira, entonces sumamos lo que venden en papel y sumamos esto, y al final sale más, ¿no? Pero no, porque lo que venden en papel lo compramos nosotros, entonces solo se contabiliza el producto final. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Este es el enfoque del producto. Luego tenemos el enfoque del gasto, y es básicamente, esto ya, si alguno lleva macro, es que el PBI, esto no pinta, bueno, que el PBI está determinado o sea, es un poco lógica, ¿no? Lo que se produce es igual a lo que se gasta, ¿no? Porque lo que produce la gente, lo que producen los empresarios, la gente lo gasta para comprarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué va? Es del consumo, o sea, cuánto consume en general la gente, más la inversión, cuánto invierte la gente, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones, que es básicamente la balanza comercial, ¿no? La balanza comercial. Entonces, básicamente, esa es la segunda forma de calcular el PBI, que esto también lo vamos a ver más adelante, porque de esto subyace la famosa multiplicador keynesiano, que vamos a ver por qué no tiene mucho sentido. Entonces, esta es la otra forma, ¿no? El consumo más la inversión, o sea, una sociedad, cuánto consume una sociedad, más cuánto invierte una sociedad, si hay inversión estatal, inversión tal, bueno, inversión en general, ¿no? Inversión más el gasto, o sea, cuánto gasta el gobierno, más las exportaciones menos las importaciones. O sea, si un país exporta mucho, pero importa poco, tiene un superávit de balanza internacional. Entonces, más o menos así es la segunda forma de calcular el PBI, y ya para que conozcan. Y la última es el tema del enfoque de la renta. El enfoque de la renta es básicamente todo lo que gana, porque básicamente todo está conectado, ¿no? El primer enfoque es todo lo que producen las empresas. Y todo lo que producen las empresas es el gasto, ¿no? Porque si lo producen es para que alguien lo gaste. Y el último es la renta, ¿no? Porque todo lo que la gente gasta está determinado por todo lo que la gente gana, ¿no? Básicamente es la renta del trabajo. Básicamente, la renta del trabajo me refiero a que lo que gana la gente de pie, o sea, todo lo que ganamos nosotros, si calculamos el PBI, es todos nuestros sueldos, ¿no? Todos nuestros sueldos, lo que gana la gente, la renta de capital, o sea, la productividad de lo que ganan los empresarios, todo ese tema, más los impuestos indirectos menos las subvenciones. Esas son las tres maneras de calcular el PBI, que como les digo, creo que es importante conocer estos... no sé si a alguno le quedó alguna duda sobre el PBI, si alguno tiene... No, esto está perfecto. Entonces, ya sabemos cómo se calcula el PBI. Entonces, yo creo que ya conocemos más o menos qué es el PBI. Entonces, vamos a ir un poco al tema de las críticas que se le hace al PBI y por qué no es un indicador bueno para medir el bienestar, ¿no? Vamos a ir primero a las críticas comunes y a las críticas austriacas, ya que ustedes, cuando se agarren cualquier libro de economía en general, cualquier manual de economía, van a ver que cualquier manual de economía y en cualquier clase de economía también, normalmente le dicen, el PBI es un indicador de producción, sí está bien, pero lo malo es que no es un buen indicador de bienestar social porque no mide la desigualdad. Un país puede tener mucho PBI, pero la desigualdad está mal.
Y bueno, son válidas, ¿no? Son críticas válidas. O porque es un indicador para ver cuánto se produce, ¿no? Para ver el tema de bienestar social. Y otros huecos que tiene el PBI es que no contabiliza el mercado negro, digamos. O sea, gente que hace la actividad por afuera del Estado, o sea, los costados del Estado, sin que el Estado lo vea. Eso no lo ve el Estado, entonces no se puede contabilizar. Y tampoco contabiliza el trabajo de la gente común, ¿no? O sea, ponte que hay un chiste económico. Sí, sí, me refiero a la informalidad. Pero también había un chiste, o sea, no contabiliza el trabajo de uno mismo, ¿no? O sea, me refiero a que si yo todo el día me la paso construyendo mi casa, no contabiliza eso, pero si yo contrato a un arquitecto o contrato a un albañil para que construya mi casa, sí aumenta el PBI. No, había un chiste de que era como que supuestamente una mujer se casaba con... Si una mujer se casa con un jardinero, disminuye el PBI porque ahora el jardinero le va a hacer el trabajo gratis. Entonces no se casen con jardineros. Y cosas así, ¿no? Entonces el PBI no mide eso, ¿no? Entonces son las críticas comunes. Pero luego vienen las críticas un poco austriacas, que estas se las rescato a... Un minuto. Se las rescato a Jesús Huerta de Soto, que tiene 2 videos muy interesantes. Y hay 2, ¿no? O sea, la primera es los bienes finales. Y es que el PBI, como dije, contabiliza el producto, lo que se produce. Y tú dices, mira, sí está bien, ¿no? Pero eso no necesariamente significa nada. Puedes producir a la nada. Te pongo un caso muy particular y muy que pasa en todos los socialismos. La Unión Soviética era primero en su tiempo, ¿no? En sus tiempos topes. Primero en producir hierro, primero en producir minerales, tal. Tú dices, su economía debe estar perfecto, pero tú lo veías y todos están ahí muriéndose de hambre. Entonces, el PBI rescata y tú dices, entonces puede haber producción insensata, ¿no? Y esto mucho pasa en el socialismo, o sea, ya tú construyes, tú produces un montón de cemento, pero si no construyes vigas para construir, entonces por las puras estás construyendo cemento, o sea, por las puras, al final del cabo, es una producción innecesaria, ¿no? ¿Sí? Ya que en el Perú se usa el PBI como el indicador de bienestar social, ¿se debe a su herencia socialista o tiene que ver algo con el modelo económico que... El PBI de por sí no es socialista, digamos, pero es keynesiano, ¿no? O sea, porque nace gracias a Keynes. Entonces, a la herencia, digamos, neokeynesiana que predomina ahorita en el mainstream económico. Entonces, y eso mismo decía Mises, o sea, Mises antes de que hablen del PBI, él decía, por ahí tengo el libro, pero eso lo tengo en el... Dime. Un ejemplo de lo que dices de ese gasto como que es inútil, pienso en los gobiernos regionales que hacen, no sé, un estadio más grande que la capacidad de toda la población, o su monumento al sombrero, claro, o del guapo erótico. Sí. Esas cosas aumentan el PBI, ¿no? Pero son completamente innecesarias que no benefician necesariamente a la gente. Y lo mismo con el tema de... Más que nada eso bueno, eso son cosas estatales, pero más que nada eso se aumenta en el tema de los socialismos, ¿no? Porque, como sabemos, y como lo tengo en el libro de... Por acá lo tengo, pero... No sé si... Lo tengo por acá. El cálculo económico en la comunidad socialista de Mises, acá donde lo explica. Y Mises ya advierte esto, ¿no? Ya advierte este tema de que en el socialismo se va a producir bastante, pero que como te digo, como es sin cálculo económico, como es irracional la producción, la gente va a decir, ya estás produciendo, pero al final no construyes nada de consumo, ¿no? Me les pongo les digo la cita. Se puede anticipar la naturaleza de la sociedad socialista. Habrá cientos y miles de fábricas en funcionamiento. Muy pocas de ellas producirán productos listos para su uso. En la mayoría de los casos, los que se fabricarán serán bienes sin terminar y bienes de producción. O sea, pueden fabricar bastante hierro, bastante cemento, bastante de esas cosas, abusando de la gente. Pero, al fin y al cabo, esto no va a satisfacer porque no va a terminar siendo un bien de consumo, va a ser solo un bien de producción porque su cálculo es irracional y no van a poder saber cómo satisfacer a la gente. Todas estas precauciones están interrelacionadas. Todo producto pasará por una serie de etapas antes de que estén listos para su uso. Sin embargo, en el incesto trabajo y esfuerzo de este proceso, la administración no tendrá ningún medio de probar sus resultados, porque no hay precio, ¿no? Entonces no puede leer cuál es el tema, ¿no? Entonces, esto en una sociedad socialista van a hacer el cálculo y van a decir, tan perfecto porque tiene el PBI tremendo, madre. Pero luego cuando se van a dar cuenta es que están haciendo bastantes bienes de producción y tal, y no tienen nada, ¿no? Al fin y al cabo no satisfacen a la gente. Hitler en la Segunda Guerra Mundial, cuando hizo producir Alemania, lo cuantificaron, ¿no? Tenía
supuestamente preparados para la guerra, ¿no? Sí, eso sí se cuantificó, pero vamos. No, al final también terminó mal con eso de su... Hay muchos ejemplos de ese modo, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese estilo. Ya, bueno, y la crítica sobre la doble contabilización, entre comillas, y es que pongamos el caso de una sociedad donde hay, no sé si has escuchado este típico caso de Miguel Ancho Bastos, ¿dónde se produce más, o dónde es más eficiente? Una sociedad donde se ara con tractores o se ara o hay un tipo en África con su hoz recolectando el trigo, trabajando 16 horas. ¿Dónde es más eficiente, digamos? ¿Qué sociedad es mejor? ¿La que ara con un tractor tecnológico para todo ese tema o la que ara con una hoz? Y como les dije, ¿no? Los economistas dicen, no, esa es la doble, no puedes contar, no puedes hacer la doble contabilización y tal. Pero si te das cuenta, en eso del tractor hay varias etapas, procesos productivos. Y los procesos productivos son importantes. Y eso sí beneficia bastante. O sea, que haya más procesos productivos es mejor, ¿no? O sea, es mejor que una persona construya, se vaya a la mina a sacar hierro, luego los metales se mejoren, luego también se extraiga el caucho, luego a partir de todo eso se construye un tractor, luego el tractor también lo mandan los mayoristas, luego los minoristas. Es un proceso productivo gigante, ¿no? Eso, y pues hay mucho proceso productivo, y eso mejora la producción, mejora los bienes. En cambio, el otro pata en África que está recolectando con sus manos, eso solo es un proceso productivo, pero los keynesianos dicen, oye, pero no es que donde hay varias escaleras donde es la producción, hay varios bienes anteriores. Dime. Eso digamos que abonaría o ratificaría esa crítica, más que todo de la izquierda, pero también de otros sectores, que el modelo de crecimiento peruano es primario exportador, que básicamente exportan sin agregar necesariamente. Esa es una... es que ese es otro tema, que son las ventajas comparativas. Y Perú tiene ventaja comparativa ¿en qué? En minerales. Entonces, si tienes ventaja comparativa en algo, tienes que aprovechar eso. Y eso ya abre a internacional, ¿no? O sea, ya tú tienes ventaja comparativa en minerales, pero tú no vas a ser tan tonto de extraer los minerales y luego con esos minerales ponerte tú mismo a hacer, no sé, a refinarlos y tal, y luego hacer carros con eso. Sino tú dices, mira, me va bien sacando minerales, entonces yo estos minerales los voy a vender, y con eso que vendo voy a comprarle a gente que tiene ventajas comparativas haciendo autos. Ponte el ejemplo, Japón es muy buen productor de autos, entonces voy a comprarle a Japón, porque Japón es buen productor de autos, y yo no. Entonces no voy a ser tan tonto para quitar dinero a la minería y ponerle dinero a los autos, que yo los hago horribles. Siempre y cuando también tengas ventajas comparativas en esas otras. Es que eso ya es globalización. Entonces, en la globalización se expande todo eso, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Pero más que nada, o sea, lo que hace el peruano, o lo que hace en la economía peruana, no es que exportan y ya pues sacan el hierro y hacen un carro con un proceso productivo, ¿no? Sino que compran carros del exterior o celulares, pero con ya procesos productivos bastante ya crecidos, ¿no? Y los chinos o los de cualquier país compran acá en minería en Perú, pero no para decir, ya vamos, a partir de esta minería vamos a hacer un auto de frente, ¿no? Sino para ya también elaborar procesos productivos. Sí, o sea, son un poco temas distintos en esa relación. Lo mejor sería si Perú desarrolla más su industria, o sea, ya no sería un primario exportador, sino desarrolla su industria, mejoraría la economía, ¿no? Depende, pues es que como le digo, ¿no? Eso ya es microeconomía. Bueno, no microeconomía, pero son conceptos microeconómicos de ventaja comparativa, ¿no? O sea, porque uno no puede establecer factores a varias cosas, porque uno tiene los recursos limitados. Entonces dice, ¿a cuál le doy más importancia? ¿A la minería, que voy a ganar, ponte 1000, y voy a comprar 10 carros? ¿O a los autos, que yo no sé hacer autos y voy a ganar 100 y tal, al final voy a terminar perdiendo? Entonces eso depende. Obviamente sería bueno que todos los países se industrialicen al máximo y tengan todo, pero uno tiene que ver sus ventajas comparativas, ¿no? Uno a la hora de hacer política tiene que ser inteligente. Entonces, ya conociendo este tema, voy a pasar al otro concepto macroeconómico también, que es el desempleo, que lo voy a explicar por encima, pero luego vamos a ver algo muy interesante. La tasa de desempleo, que es bastante sencillo el tema, ¿no? Es el cociente entre el número de personas empleadas, sobre número de personas activas, ¿no? Desempleadas, número de personas empleadas menos las personas activas. Ponte que si hay 99 personas activas, 100 personas activas y hay 99 personas empleadas, el cociente es, ponte
0,99, entonces la tasa de empleo es 99%, entonces el desempleo es la población económica inactiva. Entonces, lo digo para conocer. Hay otra cosa, más o menos para conocer, para luego tocar otros temas que son más polémicos. Pero otra cosa es que el desempleo se mide por la gente que quiere, que está buscando trabajo. O sea, en el sentido de que si yo estoy en mi casa tranquilo y me preguntan, oye, Gabriel, ¿estás buscando trabajo? No, entonces no cuento como población económicamente activa. Se mide sobre la gente que está buscando trabajo, la gente que no encuentra trabajo, que está buscando trabajo y no lo encuentra. Es otro punto. Entonces ya venimos a un tema más interesante y que también quiero mencionar. Pero antes, porque acá viene ya la discusión, ya viene lo fuerte, sobre la inflación. Quiero primero quiero explicarles cómo funciona la inflación, para luego explicar toda esta polémica de cómo nace la inflación y toda esta discusión con los keynesianos sobre si esto es un fenómeno monetario, o es tal, o es multicausal y tal, ¿no? Entonces, la inflación, ¿cómo se mide, no? Básicamente son los precios. Lo más común es el tema del índice de los precios del consumidor, cuánto suben los precios, ¿no? Ponte en total, tampoco voy a hacer muchas matemáticas, pero en total, ponte que ahorita los precios están en 100, el año que viene están en 110, la inflación ha aumentado un 10%, la inflación es 10%, ¿no? Básicamente eso es cómo aumenta la inflación. Hay mucha gente también que confunde, yo también confundía, pero bueno, en fin, que confunde y dice, no, la inflación sí tiene que ver, pero no se mide necesariamente por eso, ¿no? No necesariamente se mide por el tema del tipo de cambio, tiene que ver, pero no necesariamente se mide por cuánto sube el dólar, cuánto tal. Entonces, he entrado en esto, quiero leer a Keynes. Quiero leer a Keynes, una frase de él, y si estoy leyendo a Keynes es para criticarlo. Se dice que Lenin ha declarado que la mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Sí, tiene razón, ¿no? Sí, Lenin destruyó la moneda y tal, entonces Keynes lo cita, ¿no? Lenin tenía desde luego la razón, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Lenin tenía la razón que para destruir un sistema hay que destruir la moneda. No hay forma más sutil y segura de destruir la base de la sociedad que corromper la moneda, dice Keynes. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de las leyes económicas del lado de la destrucción, y lo hace de una manera que nadie entre 1 millón es capaz de diagnosticar. Entonces yo no sé qué tenía Keynes, pero yo ahorita les digo que sí hay maneras de diagnosticar por qué hay inflación. Y no hay 1 millón de formas de saber por qué hay inflación, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasaba con Keynes en esa época era que se había desprestigiado, más o menos por el tema de la Gran Depresión, se había desprestigiado bastante la teoría cuantitativa del dinero. No sé si alguno ha escuchado teoría cuantitativa del dinero. ¿Alguno no? Bueno, mejor para explicarlo más a profundidad. Entonces lo voy a explicar desde el principio. ¿Qué es la ecuación cuantitativa? Sí, la ecuación cuantitativa. Vamos a explicar cómo es esto, ¿no? Cómo se calcula, por qué es que cuando sube la masa monetaria, ¿por qué hay inflación? ¿Cuál es la magia, no? Hay una ecuación muy bonita, que esto es M, que esto significa la masa monetaria, o sea, cuánto dinero hay en la economía. O sea, ponte que yo acá en esta economía, mini economía, yo imprimo 100 billetes, 100 dólares. Ya, y imprimo 100 por la velocidad del dinero. ¿Cómo es la velocidad del dinero? Ahorita explicamos, pero más o menos qué tan rápido se mueve el dinero. Igual a los precios por las transacciones. Voy a dar un ejemplo para entender esta lógica. Y esto es desde la escuela de Salamanca. Ya era algo evidente esto. Esto nace y ya se va desarrollando poco a poco y tal. Viene Fisher y esto se pierde con Keynes. Y Keynes lo desprestigia. Completamente lo desprestigia en su libro. Habla así, despotrica contra esta ecuación y dice, estos patas se ponen a decir que el precio está por la oferta y demanda, y luego de la nada se olvidan de eso y meten una ecuación. Se los leo directamente. Para reír un rato. Ahorita les explico cómo funciona esto, pero mira, primero se lo explico y luego se lo leo para tratar de ir en orden y que entiendan y luego digan qué tiene este pata. Ya, entonces cantidad de dinero, ¿no? O sea, estamos conscientes de cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero hay en la economía? Velocidad, ¿por cuánto se mueve la economía? Precios, más o menos el nivel de precios, ¿no? O sea, somos de que el nivel de precios, vamos a poner que es, bueno, ahorita lo comento, y número de transacciones, cuántas transacciones se hace. Voy a poner un ejemplo para que entiendan. Vamos a suponer que, como les dije, ¿no? La economía acá se estabiliza, me refiero a que se centra en los libros. Suponte que yo vendo estos libros a 40 soles.
Ya los precios 40 soles. Ya, 40 soles. ¿Cuántas compras se hacen? ¿Cuántas transacciones se hacen? Ya ponte que 10 transacciones, ¿no? Se vende 10 libros. Se vende 10 libros. Ya, entonces, como hay 100 dólares, no sé, 100 por velocidad, igual el precio que es 400. Entonces la velocidad, entonces como hay 100 monedas, entre 400, 4 veces se mueve el dinero, ¿no? O sea, el dinero se mueve así, 4 veces va y viene, va y viene, va y viene, 4 veces. Entonces uno dice, oye, pero espera, que es medio imbécil, mira. ¿Cómo vamos a saber cuántas transacciones se hacen? ¿Cómo vamos a saber cuántas transacciones se hacen? ¿Cómo vamos a saber cuántas transacciones se hacen, no? Y es que uno hay que ver que esto, al fin y al cabo, esto es el PBI, si se dan cuenta. Los precios por las transacciones, o los precios porque esto es igualmente a lo que se produce, ¿no? Esto es igual al PBI, entonces, normalmente al final se termina cambiando esto en Y. Esto en Y es la producción real. Y esto por esto es el PBI nominal. No voy a explicar lo que es nominal y real, pero básicamente el real es lo que es y el nominal es descontando la inflación. Entonces esto termina siendo el PBI nominal. Entonces, vamos a ver otra vez el ejemplo y supongamos que ya, tú dices, ya, entonces hay 400 soles en... O ya, supongamos ya, hay 10 transacciones. Y pero ya sabemos que es el PBI, entonces sí se puede calcular. Hay 10 transacciones. Y los precios no sabemos. Pero sabemos que la velocidad del dinero más o menos se mueve 4 veces, ¿no? 4 veces se mueve el dinero. 4 veces. Y hay 100. Y hay 100. O sea, que esto está moviendo ya. Y hay 100. Hay 4. Y hay 100 dólares. Tal. Entonces 400 entre 10 sale que el precio es 40, ¿no? El precio general es 40 de los libros. Pero ¿qué pasa si un genio viene y dice, oye, hasta que se me ocurrió algo? Voy a multiplicar el dinero, voy a duplicar el dinero, porque yo soy inteligente y ahora la gente ya no va a tener escasez, voy a multiplicar el dinero. Voy a decir, 300, ya no, voy a triplicar, ya la gente va a estar feliz conmigo. Un político viene e imprime dinero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto se ha triplicado, ¿no? Y no va a pasar que ahora la gente va a ir bien, ¿no? Simplemente es que 300 por 400, 1200. 1200. Entre 10, que es la transacciones, 1200 entre 10. Al fin y al cabo, lo que va a terminar pasando van a subir los precios. Ergo, inflación. Entonces, esta ecuación tan simple te demuestra que la inflación termina siendo un fenómeno monetario. Y voy a ponerles esto, voy a entregarles esto para que ustedes mismos lo vean, que estos gráficos están bonitos. Déjame ver. Donde este es el trabajo de Friedman. Este es el trabajo de Friedman. Igualmente voy a estar hablando de esto más adelante. Este es el trabajo de Friedman, que esto lo restablece Friedman, porque ya los keynesianos ya lo habían despotricado, habían dicho esto no sirve. Lo establece Friedman y hace sus estudios y van a ver que esto tiene evidencia no solo racional ni teórica, sino que empírica. O sea, no sé si pueden verlo, o sea, les paso por acá. Este es el estudio de Friedman, que hace una relación de cómo los datos, o sea, cómo mientras menos se imprimía, menos inflación había, y cuanto más se imprimía, más inflación había. Esto lo hace Friedman y como que los deja en evidencia a todos los que decían que esto no era cierto, ¿no? Y este es otro estudio más reciente, que es básicamente que mientras más dinero ha impreso un país, más inflación tiene. No sé si puede hacer lo que dices tú y luego vas pasando y lo paso. Lo vas pasando también. Voy a contarles la historia de Keynes, ¿no? Cómo desproteca Keynes en ese sentido, ¿no? Dice Keynes en el libro 5, capítulo 21 de la teoría general. Mientras los economistas se ocupan de lo que se llama teoría del valor, han acostumbrado a enseñar que los precios están regidos por las condiciones de oferta y demanda, habiendo desempeñado papel predominante, en particular, los cambios en el costo marginal y en la elasticidad de oferta en periodos cortos. Se refiere a microeconomía, de esto de los costos marginales, que cuando uno empieza microeconomía, cuando uno va al curso, te enseña los costos marginales, todos esos temas, entonces, mira, con razón. Y luego dice, pero cuando pasan en el libro 2, o sea, cuando van a otro capítulo, los economistas, o más frecuentemente en otra obra, a la teoría del dinero y de los precios, ya no oímos hablar de estos conceptos familiares pero inteligibles y nos trasladamos a un mundo donde los precios están gobernados por la cantidad de dinero, por su velocidad de ingreso, por la velocidad de circulación relativamente al volumen de transacciones, o por el ahorro forzado, por la inflación o deflación. Y se hace muy poco esfuerzo o bien ninguno para ligar estas frases más vengas con nuestras ideas anteriores de elasticidad de oferta y demanda. Básicamente está diciendo que la gente que cree en esto es, según Keynes, es como que esto no sirve. Lo que pasa es que Keynes
tenía, bueno, esto es un poco más complejo, pero Keynes creía que esto, la velocidad del dinero, no era medible y que siempre se adaptaba la velocidad del dinero. Entonces, Keynes no creía en esto, y ¿qué es lo que creían los keynesianos, no? En su época, que al final, como les digo, fue despotricado por los estudios de Friedman. Lo que creía Keynes era que la inflación y los aumentos de precio venían dados por los precios, en el sentido de que si los salarios aumentaban, los precios también aumentaban. Esto no tiene lógica, ¿no? O sea, si los salarios aumentan, ya pues, ponte un caso, ¿no? En un sindicato dicen, hay que subir nuestros salarios, tal. Ya suben un 50%. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Va a tener que subir también sus precios. Pero como suben sus precios y no han mejorado su productividad ni nada, simplemente han subido los salarios porque, al fin y al cabo, van a terminar vendiendo menos y tal, y van a terminar yendo mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tiene que ver los precios. Como no conocía la teoría de la imputación de Menger y no entendía esto, y Keynes despotricaba contra esto. También la no neutralidad. ¿Cómo? La no neutralidad. Ah, ya, la no neutralidad, que ese es otro tema que ahorita lo voy a explicar con la curva de Phillips, porque esto también es otra discusión. Básicamente eso, ¿no? Keynes no entendía esto, y ya pues, en 1900... Bueno, Keynes murió a corta edad, así que sí, murió muy joven. Su madre. Pero no solo eso, sino que ustedes saben que en 1950 más o menos, le voy a leer las frases de los keynesianos, ¿ya? En 1950 aproximadamente empezaron a venir estos temas de la inflación. O sea, los keynesianos están golpeando contra el suelo porque ustedes están viendo la realidad en su cara, porque la inflación está aumentando y tal, y los padres estaban como, ¿qué hacemos? Y ahí salió Milton Friedman, ¿no? Ahí se hizo famoso Milton Friedman. Milton Friedman dijo, revitalizó esto y dijo, mira, bueno, entonces esto es así. Y decía, la inflación es por este tema. Y lo que decían los keynesianos era que supuestamente, lo que les estoy diciendo, había un problema de sueldo-ingreso, sueldo-precios, en el sentido que no, que los precios están aumentando, entonces hay una lógica que da la vuelta y tal, y que aumenta los precios. Les leo a algunos. Esto lo dice James Tobin, un keynesiano. Friedman no tiene en cuenta que el control de precios y salarios como una medida alternativa complementaria a las restricciones monetarias. Si los monetaristas triunfan, la economía capitalista sufrirá alto desempleo y lento crecimiento real. Esto lo decía James Tobin, que era un keynesiano. Básicamente decía que para solucionar la inflación, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar los precios. Es lo que pensaban los keynesianos en ese tiempo. Y Friedman ya estaba volviéndose loco y decía, ¿yo qué hago? Mira lo que decía Paul Samuelson, ¿no? Que es un economista bastante famoso. ¿Qué puede hacerse para anular la presión sobre los costos? Lo que se necesita es una política de ingresos exitosa, o sea, básicamente controlar los salarios. A ver, ¿qué decía Okun? Que también ¿alguno ha escuchado la ley de Okun? Que también es un tema interesante, pero en fin. Dice, cualquier economista profesional que respete los hechos debe concluir que la actual inflación no puede controlarse con ninguna estrategia fiscal y monetaria razonable. Las restricciones fiscales y monetarias que han sido puestas a prueba han fallado. Creo que los países que han adoptado esas medidas estructurales y políticas de ingresos ha funcionado. Que han adoptado medidas estructurales y políticas de ingresos es básicamente control de salarios. Entonces, un sistema basado en los salarios como guía fue efectivo en los 60 y espero que lo sea ahora. Estaban locos. Entonces, al final, le hicieron caso, me hubiera gustado traer más impresiones, le hicieron caso a el presidente Nixon, si no creo que fue el presidente de esas épocas, le hizo caso, ¿no? Dijo, mira, bueno, es el otro loquito que nadie lo conoce, no le vamos a hacer caso a Friedman, vamos a hacerle caso a los otros patas y vamos a hacer controles de mi precio, ¿no? Empieza en el 71 la inflación, el problema, y la inflación aumenta hasta acá, no se ve mucho, pero la inflación aumenta hasta, o sea, a corto plazo, dicen, mira qué chévere, baja un poco, pero a largo plazo los picos son extremos. Entonces la inflación fue tremenda. Y eso no es el único problema, ¿no? Ese no es el único problema. Porque ya, pues entonces, los keynesianos no pueden explicar la inflación. Decían, oye, estamos cagándola. ¿Qué fue? Nos han hecho caso y la inflación está aumentando, ¿no? Entonces viene ahí viene su soporte, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la curva de Phillips? Ya, ¿qué dice la curva de Phillips? Esa es la curva de Phillips, mire. No sé nada. Ajá. La inflación reduce el desempleo.
Exacto. Sí. Este es el desempleo. Y este es la inflación, ¿no? Él decía, oye, mira, ya sé, ya. Esto, acá viene la neutralidad, ¿no? Porque aquí Friedman se bloqueaba. Porque Friedman veía esto y decía, ¿qué? O sea, pero supuestamente el dinero neutral, ¿no? En el sentido que no afecta a la inflación, digo, no afecta al desempleo, o sea, solo afecta a temas ya más relacionados con su tema. Entonces, Friedman se lo bloqueó un rato y esto, lo que dice esto es así, ¿no? Más o menos así. O sea, este es el desempleo. O sea, cuando hay mucha inflación, hay poco desempleo. Pero cuando hay mucho desempleo, hay poca inflación. Entonces, Phillips ve esto y dice, encontré ya. Ya sé ya. Lo que pasa es que lo que pasa es que esta es una relación, ¿no? Y ya son sus datos, o sea, estaban ganando ahí, o sea, ponte que ya Keynes ya los había destruido económicamente, pero estos patas ya empezaron a agarrar algo, ¿no? Vieron esto, hicieron un cálculo, ¿no? Sí, ahorita no tengo los datos, pero pueden ver y si buscan curva de Phillips en 1970, el estudio que hicieron, es así, ¿no? Así como que acá hay un punto, la típica de esto de correlación y tal, dicen, mira, tienes razón, ¿no? Mira, cuando hay inflación, tal, sí, mira, es una curva. Entonces, tienes razón, ¿no? Entonces, Friedman vio esto, pues, dijo, como dijeron ahí, ¿no? El dinero para Friedman el dinero neutral, entonces esto chocaba con todas sus conclusiones. El dinero es neutral en el sentido que no afecta al desempleo. Entonces, Friedman estaba pensando y dijo, okay, pero esto no tiene sentido a largo plazo, ¿no? O sea, a corto plazo puede ser, ¿no? En el sentido de que uno puedes engañar a alguien, o sea, en el sentido de que ya tú imprimes bastante dinero. Friedman decía, ya puedes engañar a alguien en el sentido de que tú imprimes bastante dinero y ya hay inflación. O imprimes bastante dinero, entonces el desempleo baja, todo el mundo ya, toda la gente viene, o sea, porque uno cuando se da cuenta, supongo que yo soy empresario y digo, su madre, que todo el mundo me está comprando, voy a contratar más gente, el desempleo baja, ¿no? Pero luego se da cuenta y suben los precios, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que va a hacer esto, que si tú imprimes dinero, esto baja acá y luego sube, los patas se van a dar cuenta de esto y van a decir, oye, no, creo que no, ya nos han subido, o sea, nosotros hemos subido los precios, pero también han subido los precios de nuestros insumos, y al fin y al cabo ya no nos alcanza para contratar tanta gente. Entonces esto vuelve acá, y ya pues es una curva de Phillips más grande, y así sucesivamente, hasta que no tiene fin, ¿no? Entonces, esto decía Friedman, ¿no? Dice, oye, a corto plazo esto puede tener algo de sentido, o sea, tiene sentido que tú hagas esto y ya, tienes razón, ¿no? Pero a largo plazo esto va a terminar siendo una locura. Y ya, pues entonces, lo que decía... Entonces, pero bueno, no le hicieron caso a Friedman. Y empezaron a hacer... empezó solo como un dogma, digamos, el tema de la curva de Phillips. Entonces, Friedman decía, oye, están locos estos patas. Pero nadie le hizo caso, ¿no? Entonces esto quedó como una política, básicamente como si fuera algo completamente real, ¿no? O sea, ya tenían la cura para todo. Hay mucha inflación, hay que aumentar el desempleo. Hay mucho desempleo, hay que aumentar la inflación. Y así jugar hasta que se cansen. Pero llegó el monstruo, ¿ve? Llegó... Me hubiera gustado traer los gráficos, pero es que de verdad, no saco mucho tiempo. Llegó lo que se dice la estanflación. La estanflación, ¿saben qué es la estanflación? Inflación y recesión. ¿Por qué Estados Unidos se ha emitido el 25% del dinero? Ajá. Solamente tiene una inflación de 1.5. Estados Unidos ahorita tiene una inflación tremenda. De 8.5. Ahorita está como inflación tremenda Estados Unidos, al día de hoy. Ahorita mismo Puede mandar su dinero al extranjero. No, pero ahorita mismo Estados Unidos tiene una inflación bastante grande. Ahorita mismo Estados Unidos está con bastante inflación. En su tiempo imprimió, o sea, en la cuarentena estuvo imprimiendo bastante estos temas, así como loco, y no había mucha inflación por los temas de... varios temas, ¿no? O sea, les puedo decir también la recesión, la velocidad del dinero, como todos estábamos encerrados y tal. Había varios temas, pero al fin y al cabo todo terminó explotando, y todo el dinero, ahora hay bastante inflación, y Estados Unidos está temiendo bastante el tema, ¿no? Yo tengo un video. No es automática. No, es como te digo, ¿no? Sí. Es que tienes que llegar al dinero y tal. Claro. Tengo un video, no sé si alguien sigue mi canal bueno, que tengo 5 videos y ya lo abandoné, de Entender Economía, donde explico el tema. Entender Economía, explico el tema y ya pues explico el tema y lo hago más o menos inicios de año y ya explico que que Estados Unidos estaba mal, que Estados Unidos iba a reventar y ya estaban preocupándose por esto. En fin.
El punto es que Estados Unidos ya está mal y ya, pues ahora sí está peor que nunca. Creo que la inflación ha terminado 8.9 y el año 8.5 y el mes pasado fue 9%, ¿no? Sí, sí, teme que pueda llegar a un 10%. Sí. Y eso es terrible para la economía, porque ahorita les explico qué pasó con esto. Ya, pues entonces hubo esta inflación. Entonces ya todos se volvieron, o sea, los keynesianos volaron. Porque esta inflación, ¿qué es? Que haya inflación y desempleo al mismo tiempo. O sea, tú dices, pero no que No que es inversamente proporcional. Claro. no vienes. Entonces, y ahora nuestro gráfico está acá. Ahora, ¿qué hacemos? Ya está. Los keynesianos ya no sabían qué hacer, pero entonces se comprobó lo de Friedman, ¿no? Vamos a ver este gráfico, como les digo. Este es básicamente cómo se terminó moviendo. Que al fin y al cabo es básicamente esto, ¿no? Básicamente esto, como les digo, que esto se mueve así. Más o menos que tiene esta señal de que lo sube acá y al final termina subiendo, ¿no? Este es el gráfico, así pueden verlo. Este es como se termina moviendo la inflación. Acá hay una franja marrón, una franja gris. Y esta supuestamente cómo debería funcionar según la curva de Phillips. Pero cómo debería funcionar es esto, ¿no? Según los que decían, pero al final... Entonces, al fin y al cabo, la curva de Phillips dejó de tomar fuerza. En la curva Entonces, Friedman estableció esto, ¿no? Los precios, las expectativas de metas ancladas, ¿no? ¿Y por qué ocurría esto, no? Porque la gente ya tenía grabado expectativas de inflación. O sea, acá esto funcionaba a corto plazo porque la gente decía, bueno, todos los años la inflación es 1%, entonces seguramente este año también sea 1%, entonces voy a contratar más gente. Pero luego se da cuenta que no, que en realidad subieron los precios de todo. Entonces tal, ¿no? Entonces dicen, no, es que no fue mejor. Es que la inflación, todos los precios subieron y nuestros insumos también subieron. Entonces tenemos que descontratar a toda la gente que contratamos porque supuestamente nos está yendo mejor. Entonces se mueven acá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú dices, la inflación va a ser del 10%? Estoy ganando más plata. Pero no es porque estoy ganando más plata en sí, ¿no? Sino es porque la inflación está subiendo, todos los precios están subiendo, yo también estoy subiendo precios y tal. Entonces al fin y al cabo dices, ¿para qué voy a contratar a la gente si ya tengo expectativas ancladas? Un empresario racional dice eso, ¿no? Ya tengo expectativas ancladas. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la solución de Friedman? La solución de Friedman es esta, ¿no? Dice, hay que anclar expectativas de la inflación. Por eso es que ahorita en Estados Unidos era el 3%. En Estados Unidos, al 3%, 2%, no estoy seguro. La Fed decía, más o menos sobre la economía moderna, dice, hay que movernos solo del 3%. O sea, 3, 2%, o sea, bueno, puede ser un poco menos. Pero si ven los datos, no he traído los datos, pero si ven los datos, cómo se mueve actualmente la inflación, es así, ¿no? Se mueve así, por acá, pero ya no sigue una lógica de curva, simplemente se mueve entre 2, 3, a veces se mueve para acá, más inflación, depende la fecha, depende de la crisis, depende de los otros contextos, pero de todos modos, ya con una expectativa anclada, que el Banco Central diga, vamos a imprimir 2%, vamos a hacer inflación 2% nomás, ya la gente ya se desaparece la curva de Phillips. Y por esto mismo, bueno, te dirán, pero en un sistema austríaco no habría Banco Central, ¿no? Ya, bueno, pero sin Banco Central la inflación sería 0%, así que tampoco hay problema. Bueno, entre 0, 1, menos 1. Entonces, básicamente ese es el problema de la inflación, la curva de Phillips. Otro concepto macroeconómico que por suerte actualmente en cualquier escuela o universidad ya te enseñan la curva de Phillips como algo a corto plazo, ¿no? Pero como vemos no tiene validez y es interesante repasar la historia, cómo los keynesianos fueron desplazados, aunque todavía hay gente que dice que la inflación no es un fenómeno monetario. Sí es multicausal en el sentido que, como dije, depende de la cantidad monetaria, de la velocidad del dinero, de los precios, bueno, los precios no, porque los precios y la inflación, la producción. Entonces sí es multicausal entre mil comillas, pero todo tiene que ver con una ecuación monetaria. Entonces todo al fin y al cabo es una causa monetaria. No como decía Keynes, como le cité hace rato a Keynes, y lo hace de una manera que nadie entre un millón es capaz de diagnosticar. Bueno, ya lo diagnosticamos, y ya lo diagnosticó Friedman con su gráfico de mientras más imprimen, más inflación. Entonces, básicamente, ese es el tema. Y quiero venir acá al tercer punto, que es la ASPA keynesiana. No sé si algunos han escuchado. Bueno, esto no es el modelo ISLM, es una previa, pero es lo principal antes de enseñarte el ISLM. ¿Algunos de ustedes han escuchado el ISLM? Ya. Vamos a explicar. Iba a hablar sobre el ISLM, pero el ISLM ya es más largo, entonces dije, simplemente voy a hablar de la ASPA keynesiana.
Que esto también se enseña en entonces se enseña en todos los cursos básicos de macroeconomía. La aspa keynesiana, ¿qué es? La aspa keynesiana es esto, ¿no? Keynesiana. Esa es la aspa keynesiana. No sé si alguno lo ha visto alguna vez. Ya, esta es la aspa keynesiana. Vamos a poner aquí. ¿Y qué es lo que dice acá, no? El gasto agregado es igual al PBI. Que bueno, es lo que también hemos hablado, porque al final del cabo tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, como le dije, tiene lógica. Entonces, lo que tratan de hacer es hacer una línea de 45 grados. ¿Por qué una línea de 45 grados? Porque como el gasto agregado es igual al PBI, tiene que haber un punto donde sean iguales, ¿no? Entonces, ¿en qué punto son iguales? Cuando el gasto agregado, cuando la línea es 45 grados, ¿no? En todos los puntos de acá son iguales, el gasto agregado y tal. Es una igualación, digamos. Entonces, ¿pero qué es el gasto agregado? Este es el gasto agregado, como habíamos hablado del modelo de gasto. Voy a pintar con esto, aunque no pinte, pero para no explicar lo que es el gasto agregado. Como habíamos dicho, bueno, vamos a poner el gasto agregado. Es el consumo, más la inversión, más el gasto público. Vamos a poner gasto público. Más importaciones, menos importaciones, pero para simplificar las cosas, vamos a evitarnos esto, ¿ya? Vamos a evitar el tema vamos a pensar que es una economía cerrada y que no exportamos ni importamos, para hacerlo más simple. Esto es esto, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, mira, bueno, eso es así, ¿no? Pero espérate, yo quiero aumentar el PBI. ¿Qué puedo hacer para aumentar el PBI? Tenemos consumo, inversión, gasto. El consumo ya es estable, la inversión también es un poco complicado. Bueno, no, al contrario, ¿no? O sea, aumentar el gasto, ¿ven? Si aumentamos el gasto, nuestra curva sube, tenemos más PBI, todos somos más felices. Todos somos más felices y solucionado los problemas del mundo. Y esto tiene las bases en el multiplicador keynesiano, ¿no? Vamos a explicarles el multiplicador keynesiano y por qué es una tontería. Y esto lo explican en las universidades. O sea, esto ya, la curva de Phillips al menos te dice, ya está desfasado. O sea, no está desfasado, pero al menos te lo explican, siempre te lo explican. Y te dicen, pero esto solo sirve a corto plazo. Ya lo tienen en cuenta. Pero esta no, con el multiplicador keynesiano todavía te lo enseñan. Y acá hay varios errores. Hay varios errores. O sea, el consumo, ¿qué es el consumo? El consumo, nosotros consumimos, hay varias teorías de consumo, pero vamos a poder explicar la teoría keynesiana, espero no se la crean. Entonces, ¿el consumo de qué va? Consumo autónomo, que es hasta acá, bueno, todas las cosas autónomas, pero básicamente consumo autónomo en el sentido de que yo si no gano nada, de todos modos voy a prestarme lo que sea, de donde sea, voy a sacar plata para consumir lo mínimo para mi vida, ¿no? Suponte para comer, para mi alquiler, tal. Hay un consumo autónomo mínimo, ¿no? Entonces el consumo es... El consumo es consumo autónomo más consumo por ingreso. Hay una parte que es como que no depende del ingreso, o sea, de todos modos vamos a consumir eso porque si me muero de hambre tengo que consumir de donde sea y sacar de donde sea. Pero hay otra parte que sí depende, la mayor parte que depende del ingreso, ¿no? O sea, el ingreso, en el sentido de, depende de cuánto gano yo. Suponte que yo gano 1.000 soles. Entonces, si yo gano 1.000 soles, una parte lo voy a mandar para ahorro y otra parte para el consumo, ¿no? Entonces, supone que este es 0.8, ¿no? Entonces, el consumo depende de mi ingreso y mi consumo autónomo. Entonces, básicamente esa es la ecuación. La ecuación que ya tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta esa ecuación, simplemente reemplazamos. Vamos a decir, el ingreso total, esto lo reemplazamos. Voy a borrar esto para ya ahorrar tinta. Y hacer esto, este es el consumo, bajamos el consumo igual a ingreso, porque el ingreso es igual a PBI, como dijimos hace rato. Ingreso, consumo por ingreso, más inversión. Vamos a suponer, esto no es cierto, pero vamos a suponer a largo plazo, a grandes rasgos, que la inversión es autónoma, o sea, no depende de nada. No depende de la inversión, es algo autónomo, o sea, está fuera de este tema, ¿no? Se mantiene. Se mantiene, o sea, fuera de que si el ingreso sube, el ingreso baja, la inversión siempre es la misma. Y el gasto público también depende del gobierno, así que no depende de cuánto es el tema, ¿no? El gasto público. Entonces, viendo esto, uno dice, entonces ya hay que hacer las ecuaciones, ¿no? El consumo autónomo, como dije, también es algo autónomo, o sea, que no depende de cuánto gane yo. Entonces separamos los factores autónomos, ¿no? El ingreso, tal.
y lo igualamos a, vamos a poner que factores autónomos en macroeconomía se le iguala a las cosas autónomas, para simplificar el tema. A, los factores autónomos, más consumo por ingreso, igual a el ingreso total, ¿no? O sea, todo lo que se gana, todo lo que gana. Ya, entonces, esto es álgebra básica. Separamos los factores comunes. Acá hay ingreso, acá también hay C más ingreso. Entonces, ingreso menos C ingreso igual a factores autónomos. ¿Me entienden? Esta es álgebra, ¿no? Factorizamos, ¿no? Factorizamos. Ingreso por 1 menos C. Igual autónomo, ¿no? Todo autónomo. Y esto, ingreso por 1 menos C, esto lo pasamos a multiplicar, ¿no? A multiplicar, que es a dividir. Entonces, ingreso igual el factor autónomo por 1. No, sí, pero para hacerlo este tema, 1 menos, para hacerlo como un multiplicador. Autónomo por A1 menos C. Sabemos que C es entre 0 y 1, porque C es la propensión marginal a consumir, en el sentido de cuál es el porcentaje que consumes dependiendo de cuánto ganas, ¿no? O sea, un 80%, o sea, un 0,8 lo consumo y otro 20% lo invierto, ¿no? Entonces, o lo ahorro. Entonces, sabemos que esto es de 0 a 1. La propensión marginal a consumir es de 0 a 1. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos la varita mágica, el milagro del multiplicador de los panes. Ingreso por igual autónomo por 1 menos 1 menos C. Supongamos que esto es 0,8. Supongamos que yo consumo 80% y el otro 20% lo mando a ahorro. 0,8, 0,2, 1 entre 0,2, 5. Entonces, 5. Entonces, por cada sol que yo aumente, y como dije, esto no se puede aumentar, la inversión también es un poco distinta, pero el gasto de gobierno sí lo podemos manejar, o sí lo pueden manejar los políticos, ¿no? Entonces, si yo aumento un sol acá, el PBI se multiplica por 5. O sea, por cada sol que aumente, cada vez que aumente el gasto público, se va a multiplicar por 5. Cada sol que aumenta se va a multiplicar por 5. Entonces ya se encontraba el milagro de multiplicación de los panes. Ya está solucionado todo ese tema, ¿no? Entonces uno dice, y tiene lógica. O sea, o he mentido en algún momento. Que está equivocado esto. No sé. Al poner constante la inversión, ahí sí. Bueno, sí, pero eso para simplificar, pero de todos modos, igualmente sin poner constante inversión también puede salir parecido, ¿no? Pero en fin, hay otro multiplicador. En fin, el punto es que matemáticamente esto está correcto o está erróneo. He hecho alguna falla matemática. Sí, está correcto. Pero hay varias maneras de desmontarlo. La primera, la más fácil, la más simple. Y por algo el nombre de esta asociación se llama Bastiat, ¿no? Es la típica, tiene un artículo que se llama Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? O sea, te dice, vamos a gastar más. Dice, vamos a construir más puentes. ¿Pero de dónde, ve? Como dice, ¿no? ¿Pero de dónde? O sea, se gasta más, pero se quita de otros lados. Entonces todo gasto, al fin y al cabo, como sabemos, viene de los impuestos, ¿no? Lo que se ve, que se construye un montón de cosas, ¿qué tal? Lo que no se ve, que se quita de impuestos, y con esos impuestos se puede haber construido hospitales, se puede haber hecho inversiones, se puede haber consumido más y tal, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es una tontería, porque al fin y al cabo, como les digo, el gasto del gobierno termina siendo un gasto que también lo hace uno mismo, ¿no? Entonces no tiene sentido, o sea, le quitas dinero a la gente para invertirlo tú. Y uno dice, bueno, pero igualmente, con esto ya está desmontado, pero de todos modos vamos a aplicar otras explicaciones. Uno dice, bueno, pero puedes pedir de deuda, ¿no? Pero al fin y al cabo también termina siendo ese tema, ¿no? Termina siendo que la deuda la terminas pagando. Entonces uno dice, pero... Y hay otro tema, ¿no? Y es Keynes, esto es otro, no lo voy a explicar muy a profundidad, pero Keynes también confunde muchos temas, ¿cómo se llama esto? Ya no me acuerdo del término, pero básicamente que con esta misma lógica se puede crear un multiplicador, mucho más efectivo. Este multiplicador yo lo he visto en varios videos y tal, o refutaciones entre comillas,
Y todo el mundo le pone su nombre, ¿no? Yo lo vi también en el video de Huerta de Soto, no sé con dónde más lo vi. El libro de Milei también está. A todo el mundo le pone su nombre, ¿eh? El multiplicador de Huerta de Soto. Así que yo voy a poner el multiplicador de Gabriel. Gaukis. El multiplicador de Gaukis. Entonces vamos a ver que matemáticamente yo tengo un multiplicador mucho mejor. Y van a ver cómo con mi multiplicador vamos a mejorar la economía mucho mejor. ¿Cómo? Dándome dinero a mí. Vamos a hacer... Esto no estamos erróneos en esto, ¿no? El ingreso total de todos, ponte del todo Lima, vamos a poner de una ciudad en general para no hacer tanta complicación, es igual a básicamente el ingreso total de todos es igual a mi ingreso de Gabriel más ingreso de los demás, ¿o me equivoco? Matemáticamente estamos bien, ¿sí o no? ¿No? O sea, el ingreso de todos es igual al ingreso ahorita mismo, ¿no? El ingreso de todos ustedes es igual a mi ingreso más el ingreso de ustedes. Ya está bien. Pero el ingreso de los demás, supongamos que que mi ingreso es 0,1. Digo, el ingreso de ustedes es 0,99 representativamente. O sea, mi ingreso representa muy poco, ¿no? Un 0,1%. No me equivoco, ¿no? Un 1% representa mi ingreso. Entonces vamos a poner que esto representa el ingreso de los demás es igual a 0,99 ingreso de todos. Ingreso de todos. 0,99 ingreso de todos más mi ingreso y tal, ¿no? Entonces, este es ingreso de todos. Entonces, vamos a hacerla simple, ¿no? Ingreso de todos menos 0,99 ingreso de todos es 0,01 ingreso de todos. Este es igual a mi ingreso. Este es igual a mi ingreso. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, sí, matemáticamente tiene lógica hasta ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ingreso de todos es igual a... esto lo pasamos a multiplicar. Que es 0,01, que es 0,01 es 1 entre 100 y 100. Esto es ingreso de todos igual ingreso por 100. Entonces, cada vez que yo consumo un sol, se va a multiplicar por 100. Tiene lógica, ¿no? Matemáticamente está bien. ¿O me equivoco? ¿O hay un error matemático? Bueno, hay varios errores, a lo mismo que el multiplicador que decíamos, pero son de profundidad, de otra profundidad, ¿no? Entonces, ya pues, cuando vayan a un político, le digan, oye, discutan con un político keynesiano, cuando vayan a presentarse como economistas y les digan, oye, yo te presento esto, el multiplicador. Ustedes digan, yo te presento un multiplicador mejor, ¿no? Dame toda la plata a mí y yo lo voy a multiplicar por 100 porque matemáticamente es correcto, ¿no? El ingreso de todos se multiplica cuando me dan plata a mí. Por cada sol que me den, se multiplica por 100. Esto es una ciudad de 100 personas, supongo que una ciudad de 1 millón de personas. Por cada sol que me den, se va a multiplicar por 1 millón. Entonces, básicamente, ¿cuál es la deducción lógica? Que un sistema puede tener lógica matemática, pero no por eso va a tener una lógica, digamos, va a tener veracidad en la práctica, ¿no? Eso tiene lógica matemática, pero no tiene veracidad matemática. Entonces, a partir de esto, hay otra refutación, más que refutación, hay otro contexto, que eso también lo enseñan las universidades, algunas, y es el que viene Friedman, que Friedman le gusta agarrarlo de punto a Keynes, y viene Friedman y dice, oye, eso está mal. Y es que encima está mal ese tipo de sistema porque la gente no consume, porque el ingreso de la gente, el consumo de la gente no es representada por necesariamente el ingreso, sino que es representada por dos factores, ¿no? El ingreso continuo, o sea, lo que uno gana normalmente, y el ingreso, digamos que a uno le cae algo por encima, ¿no? Un ejemplo me ha hecho acordar, yo un tiempo estaba con un trabajo y me estaban pagando bien. Bueno, no voy a dar la cifra exacta, pero vamos a poner que 3.000 soles. Ya, entonces tal. Y ponte que yo ya sabía que este mes ya iba a dejar de percibir ese dinero. Entonces yo todo ese tiempo estaba gastándomelo así como de por sí. Pero el último mes, que ya sabía que iba a dejar de percibirlo, yo dije, hasta que no sé hasta cuándo vuelva a tener trabajo, entonces me guardé la plata. Entonces uno cuando sabe que el ingreso no lo va a volver a percibir, se guarda el dinero. Entonces básicamente ese es el otro tema, ¿no? Que es lo de Friedman, que es la teoría del ingreso permanente, que es un poco más compleja. Pero bueno, esos son los puntos en particular que yo creo que... De ahí viene voy a explicarlo muy por encima. Cómo percatan la economía, la macroeconomía, los economistas austriacos. Ya ustedes saben que Keynes es el fundador de la macroeconomía moderna, entonces te dicen, entonces los austriacos no tienen macroeconomía, en parte, porque se fundamentan en fundamentos microeconómicos,
Pero al fin y al cabo, el punto acá, el punto de Keynes, el punto de los austríacos es distinto, ¿no? La macroeconomía de los austríacos se basa, la macroeconomía de los austríacos se basa no en el trabajo y en esto, sino que se basa en el capital. Y básicamente eso es una introducción que yo creo que ya pueden hablar de macroeconomía con cierta altura, o más que eso, ir a la universidad y que cuando les metan esos temas digan, está bien, responder como les dicen, porque si alguno de ustedes ha llevado un examen de macro, les van a poner, el Perú está en crisis, ¿no? El Perú necesita subir su PBI, ¿qué podemos hacer? Y a uno tiene que obligadamente poner aumentar el gasto público. Entonces ya saben qué poner, pero que no necesariamente es la verdad, ¿no? No necesariamente es la verdad. Bueno, no, tampoco quiero entrar en esta soberbia, pero que al menos hay varias versiones más eficientes, digamos, o que hay otras explicaciones que pueden observar y no simplemente se crean todo lo que le dicen en el curso de macroeconomía y tal, ¿no? Entonces ya es como una vacuna en contra del keynesianismo para que tengan más apertura a otras escuelas, ¿no? Que de todos modos es interesante todo, pero hay que pensar, ¿no? Básicamente eso es la conferencia. No sé si alguno tiene alguna pregunta.